cordial saludo, mi nombre es Jaime Harley Medina. A continuación voy a exponer los temas que escogí en el foro de la fase 4, que son efecto fotoeléctrico y efecto Compton. El efecto fotoeléctrico consiste en la emisión de electrones por un material al inducir sobre él una radiación electromagnética. Eso lo podemos ver como en la luz visible o ultravioleta también. A veces incluyen el término otros tipos de interacción entre la luz y la materia, por ejemplo en este caso sería fotoconductividad y efecto fotovoltaico. La fotoconductividad es el aumento de la conductividad eléctrica de la materia o en diodos provocada por la luz. Fue descubierta por Smith en el selenio hacia la mitad del siglo XIX. El efecto fotovoltaico, transformación parcial de la energía lumínica en energía eléctrica. La primera célula solar fue fabricada por Charles Fritts en 1884. Estaba formada por selenio recubierto de una fina capa de oro. Se podría decir que el efecto fotoeléctrico es lo opuesto a los rayos X, ya que el efecto fotoeléctrico indica que los fotones pueden transferir energía a los electrones. Los principales científicos que aportaron a esta causa son Heinrich Hertz, que las primeras observaciones del efecto fotoeléctrico fueron llevadas a cabo por él en 1887, en sus experimentos sobre la producción y recepción de ondas electromagnéticas. Su receptor consistía en una bobina en la que se podía producir una chispa como producto de la recepción de ondas electromagnéticas. También tenemos a Joseph Thomson, que investigaba los rayos catódicos influenciado por los trabajos de Clerk Maxwell. Thomson dedujo que los rayos catódicos consistían en un flujo de partículas cargadas negativamente a los que llamó corpúsculos y ahora conocemos como electrones. Thomson utilizaba una placa metálica encerrada en un tubo de vacío como cátodo, exponiendo esta luz de diferente longitud de onda. También tenemos a Philip Lenard. Realizó observaciones del efecto fotoeléctrico en las que se ponía de manifiesto la variación de energía de los electrones con las frecuencias de luz incidente. La energía cinética de los electrones podría medirse a partir de la diferencia de potencial necesaria para frenarlos en un tubo de rayos catódicos. La radiación ultravioleta requería, por ejemplo, potenciales de frenado mayores que la radiación de mayor longitud de onda. Albert Einstein propuso una descripción matemática de este fenómeno que parecía funcionar correctamente y en la que la emisión de electrones era producida por la absorción de cuantos de luz que más tarde serían llamados fotones. Thomas Young realizó un experimento de la doble rendija. La luz se comportaba como ondas pudiendo producir interferencias y difracción. Ahora, pasando al efecto Compton o dispersión Compton, como se conoce también. Este consiste en el aumento de longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. El efecto Compton fue estudiado por el físico Arthur Compton en 1923, quien pudo explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuantos de energía y la mecánica relativista de Einstein. El efecto Compton constituyó la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. Mediante el curso de estructura molecular también se pudo hacer varias etapas prácticas. En este caso, nos simula el choque entre un fotón y un electrón variando el ángulo de choque. Buenos días, mi nombre es Oscar Rojas. El tema a tratar es cuerpo negro, que es la que absorbe la radiación mediante un sistema físico. Se caracteriza por temperatura T y su energía en radiaciones. Eh, su energía repartida en las diferentes frecuencias de radiación en lo posible. También es un perfecto emisor de radiación y emite su máxima cantidad de energía en cualquier temperatura. La energía emitida por este cuerpo se llama radiancia.
Claros ejemplos en cuanto a los cuerpos de generación de ondas electromagnéticas. Está como las ondas de radio, las radiaciones infrarrojas, la luz visible, como la LIA, la luz ultravioleta, los rayos X también y los rayos gamma. En cuanto a esto, citamos una de las leyes más utilizada en el tema, que es la ley de Max-Planck, que es la que más utilizamos en este momento. Y pues igual hay otras como la ley de desplazamiento de Weyl, bueno, entre otras. Un claro ejemplo de lo que nosotros desarrollamos en las actividades. Vemos, por ejemplo, la de temperatura, que entre más alto esté la temperatura, la generación de rayos que genera es mucho más alta, como se ve en la onda, aquí en este claro ejemplo. Entonces, en cuanto a esto, citando otro ejemplo claro, por ejemplo, podemos ver el efecto fotoeléctrico, que está en cualquiera de las puertas de los centros comerciales, de un supermercado, que pues digamos no tiene que digamos a empujar una puerta, a abrir una puerta, sino pues directamente ellos generan una radiación en la cual cuando genera el movimiento automáticamente nos abre las puertas. Bueno, siguiendo con el tema, seguimos con otro de los citados, que es el enlace iónico. El enlace iónico es la unión que resulta de la presencia de fuerzas de atracción electrostática entre iones de distancia de carga. Se presenta cada uno de los átomos que atrae los electrones del otro. Entonces acá cité uno, que es el cloruro de sodio, el sodio y cloro. Vamos, en este caso los electrones que vemos que el cloro está compuesto de 7 electrones, el sodio está compuesto de un electrón. ¿Qué es lo que hace en este enlace iónico? El sodio cede su único electrón al cloro, y en este caso pasaría a ser el sodio de carga positiva y el cloro de carga negativa. Bueno, siguiendo con lo de los enlaces, vemos otro tipo de enlace, que es el enlace covalente. Es un tipo de unión entre átomos que forma moléculas a través de la compartición de pares de electrones. Estos enlaces, los cuales representan un enlace bastante estable entre una carga de especies que permiten que los átomos puedan alcanzar su estabilidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Entonces cité este ejemplo de dicloro. Entonces cada componente, entonces acá encontramos dos átomos que son el cloro. Entonces cada uno de estos tienen 7 electrones. Lo que hace es compartir sus electrones. Esto lo hacen con los átomos no metales, ¿no? Aclaremos ahí que no metales, en cambio el anterior, que me falta aclarar esa parte, ese es un metal y un no metal. Entonces en este caso del cloro, tenemos acá en su parte derecha, que dice molécula de cloro, que ya la forma. Entonces encontramos que la parte que está, digamos, con los electrones de forma de estos electrones de acá, encontramos que son 7, pero ellos lo que están haciendo es repartirse en los electrones, para que cada uno va a tener de a 8 electrones. Vemos que ambos se dividen, se reparten, se generan la carga iguales. Entonces en este tiene 7 y este tiene 7.
Acá lo que hacen en este es hace la carga para que queden iguales, cada uno va a quedar con 8 electrones. Entonces esto me genera el componente del dicloro. Bueno, pues hasta el momento es lo que tengo que comentarles acerca de la fase 4 de estructura molecular. Cordial saludo, mi nombre es Elkin Kemba. A continuación les voy a exponer los temas de polaridad del enlace y electronegatividad y formas geométricas de las moléculas. La polaridad de los enlaces está muy relacionada con la diferencia de electronegatividad que hay entre los átomos. Entonces, dependiendo de la electronegatividad, se puede establecer el tipo de enlace, ya sea enlace no polar, enlace iónico. Entonces, el enlace no polar se da cuando dos átomos comparten de manera equitativa los electrones, se da en todas las moléculas diatómicas. Entonces, si los átomos que forman el enlace covalente son idénticos, los electrones del enlace son igualmente compartidos por ambos átomos y será un enlace covalente no polar. Para esto, la diferencia de electronegatividad debe estar entre el rango de 0 a 0.04. El enlace polar es un enlace covalente con mayor densidad de electrones alrededor de uno de los dos átomos. Entonces, si los dos átomos son distintos, los electrones del enlace estarán más atraídos hacia uno de los dos átomos y será un enlace covalente polar. Para esto, la diferencia de electronegatividad debe estar entre el rango de 0.4 a 1.7. El enlace iónico se produce cuando se combinan metales con no metales. Al tener las cargas opuestas se atraen y permanecen unidos por atracción electrostática. Para este caso se da cuando la electronegatividad es mayor a 1.7. Formas geométricas. Los enlaces alrededor de un átomo formados mediante compartición electrónica están constituidos por pares de electrones. Estas parejas de electrones en una molécula ocupan lugares en el espacio definidos, al igual que los electrones en los átomos. Con ello se consigue la mínima repulsión entre los átomos, que es lo que condiciona la forma que adoptan las moléculas. Entonces tenemos moléculas lineales, que es cuando la distribución de los átomos es lineal y todos están en línea recta y tienen un ángulo de 180 grados formado entre los enlaces que se dirigen hacia el átomo central. También tenemos moléculas triangulares planas, que está formada por 4 átomos. El átomo central está rodeado por los otros 3, situados en los vértices del triángulo, y los ángulos de enlace son de 120 grados. Moléculas tetraédricas. Está conformada por 5 átomos, donde uno de ellos es el átomo central y los otros 4 están situados en sus vértices y tienen ángulos de enlace de 109.5 grados. También existen moléculas bipiramidales trigonales. Está conformada por 6 átomos, donde hay un átomo central y los otros 5 situados en sus vértices. Los ángulos para este tipo de molécula no son iguales. El ángulo de enlace es de 120 grados y el ángulo de enlace entre el plano triangular y central y la parte de la pirámide trigonal es de 90 grados. Y por último tenemos las moléculas octaédricas. Este tipo de moléculas tiene un átomo central y está rodeado por otros 6. Los 6 átomos unidos al central se hallan situados en los vértices del octaedro. El ángulo para cualquier par de enlaces es el mismo y tiene un valor de 90 grados.